Saludos mis queridos colegas, en esta ocasión vamos a estar analizando un Samsung A53 que no enciende. Ya este equipo se le ha hecho revaling, prende, cuando lo van a apretar todo se apaga otra vez. Entonces yo quiero el día de hoy mostrar cómo intervenir 3 o 4 líneas que son importantes para lo que es el encendido. No tiene nada que ver con esta falla de encendido, pero aprovecho el momento para poder hacer una muestra y de que ustedes aprendan a hacer este diagnóstico. Vamos a estar revisando 3 líneas que son línea CLK para la memoria, reset para la memoria UFS y reset para la memoria RAM. Entonces esas 3 líneas vamos a analizar con el osciloscopio para ver cuál es el cambio de estado o en qué momento saber si el CPU tiene la falla que no me despierta o no se comunica adecuadamente con la memoria, y la falla pues probablemente sea de CPU. Recuerden que todos los integrados, todos los componentes, el máster, en este caso el CPU, es quien le genera una señal de reloj, le genera los datos para que ellos trabajen. Por ejemplo, un integrado en la radiofrecuencia necesita tener sincronización de reloj y datos, que esto se genera mayormente por el bus de datos RFF, y al igual que todos los periféricos. Entonces vamos a ver cómo lo medimos y comprendemos. Las líneas que vamos a intervenir son 3, en este caso para buscarlas, cuál es la línea que vamos a revisar, tenemos que abrir el plano esquemático y ubicar estas 3 líneas. Normalmente el técnico va y se confunde porque las va a buscar en el CPU. El CPU tiene muchas líneas, ya que se comunica con todo el mundo. Por ejemplo, aquí vemos, tiene todas esas líneas y ahí se confunden los técnicos. Más práctico es ir a la memoria. Por ejemplo, esta sería la memoria y esta memoria tiene menos líneas que el CPU, entonces aquí las buscamos de manera más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos las líneas que buscamos: RAM reset negativo, UFS reset negativo, y el resto ya son protocolos de comunicación para la trama de datos con memoria CPU. Lo de acá sería alimentación, el 1.8, el 2 volt, 3 volt y así. Esto también sería comunicación de la RAM, y acá tenemos la línea CLK UFS. Entonces estas son las que vamos a revisar: la línea de reloj y la línea de reset para la RAM y para la UFS. ¿Cómo buscamos? Por ejemplo, aquí vamos a empezar con la línea de reloj. Esto de aquí sería TP5007, un test point. Quiere decir que ese es un punto visible donde pudiéramos poner la punta del osciloscopio y tomar la señal, ya que de aquí, si no hubiera este test point, la línea fuera comunicación directa, memoria, CPU, y se va a complicar más, ya que vendría esa línea a un pack debajo del CPU y tuviéramos que bajar lo que sería la memoria para poder intervenir ese pack. En este caso tenemos este TP, que es un test point. Si yo le doy siguiente, ese test point va a estar aquí. Por ejemplo, lo vemos que está entre el CPU y la memoria, y es este test point de aquí. Y vamos a ver la sincronización de reloj que le está generando el CPU a la memoria. Ok, el test point que estamos buscando sería el siguiente, sería este de aquí. Aquí vemos que hay 2 y el que yo estoy buscando es este de aquí, que viene tapado y ya lo raspé para tomar la medida. Ahí es donde está la línea de sincronización de reloj, y los otros puntos ya son de otras líneas que no nos interesa por el momento. Vamos a tomar el valor en esa línea de ahí. Aquí en ese punto colocamos la sonda del osciloscopio en el punto que hemos raspado, que sería en ese punto de ahí, y ahí vamos a tomar la señal. Entonces por acá, mis queridos colegas, ya tengo intervenida la línea que voy a revisar. Ahí la tengo ya con la sonda del osciloscopio, positivo o la punta de la línea y el negativo al cierre de la placa. Por acá la configuración del osciloscopio siempre será para líneas de datos. Hay que tener en cuenta qué línea vamos a manejar. Estamos usando un osciloscopio UNIC T del modelo UTD2102, que en su rango de precio está entre los económicos y los que sirven para realizar este trabajo. Su configuración es de 100 MHz a 1 gigasegundo de tiempo máximo. Acá tenemos la configuración. Primer cuadrito de ahí es frecuencia, la frecuencia que esté generando la línea. Acá tenemos lo que sería el voltaje de más a menos, y acá la tensión de pico a pico, cuánto llega como máximo y cuánto llega como mínimo. Entonces aquí tenemos la configuración. Recuerde que el osciloscopio es una herramienta que tiene
muchos usos y esto es algo extenso. Yo al menos sé usar el osciloscopio nivel básico todavía, no sé usarlo más a fondo. Y bueno, cada día estoy estudiando más para poder comprender esta maravillosa herramienta que tiene mucho que brindarnos a la hora de realizar diagnósticos. ¿En qué momento vamos a usar un diagnóstico? Cuando ya hemos hecho todo el procedimiento básico, caída de tensión, voltaje, no hay corto, todo está correcto, cambié circuito y no me funciona cualquier situación. Pudiera ser porque tienes una línea de datos que no está trabajando, los datos los genera CPU. Entonces tu problema pudiera ser de CPU. Recuerda que si tienes una línea de datos afectada, no vas a encontrar corto, no vas a encontrar nada raro, ni fisura, ni caída de tensión baja. Entonces ya ahí toca analizar con lo que es el osciloscopio. Ahorita tengo intervenida la línea CLK del CPU a la memoria y vamos a ver su frecuencia y si está trabajando bien. Quería compartirles, normalmente muchos colegas cogen y necesitan tener soldado algún cable conectado a la batería y darle al power para que esta señal aparezca. Yo no lo hago de esta manera, ya saben que yo no trabajo con la fuente, yo mayormente trabajo con mi detector de carga y eso me sirve para mucho. Ahorita ya tengo intervenida la línea y voy a colocar el cable. Aquí miren, voy a colocar el cable a mi detector de carga. Y apenas yo conecte el cable a mi detector de carga, por ejemplo, vamos ahí a tomar la señal, van a ver lo que va a pasar. Por eso yo les digo a los colegas que yo sé si el CPU está vivo solo con mi detector de carga. Miren, yo voy a conectar el cable acá y aquí va a aparecer un número. Inmediatamente este número aparece aquí, acá ya va a aparecer la frecuencia casi que a la par. Entonces miren, voy a conectar aquí, pendientes a los dos pantallas, conecto, aparece el 9 y aparece la frecuencia a la par. Si acá yo no tuviera un comportamiento, digamos yo conecto el cargador y nunca hay consumo, yo ya inmediatamente doy por hecho de que el CPU está muerto, porque si acá no hay frecuencia, acá no hay actividad, quiere decir que la línea de reloj de todos los periféricos o el reloj principal no está trabajando, es decir, el CPU está totalmente muerto. Si vieron cómo inmediatamente conecté el cable, el cargador, yo no necesito darle al power para que se generen estas señales. Ya yo, en ese caso ya es más práctico porque no hay que estarle dando al power, sino que el cable ya te genera el encendido automáticamente, sería como que ya le diste al power. Voy a volver a desconectar aquí y quiero que vean otra vez. En cuanto el voltaje, la señal aparece aquí, el consumo aparece la frecuencia, acá van a ver, es casi que inmediato. Conecto, apareció el 9 y apareció la señal inmediata. Ahora, ¿cómo comprendo si la señal que está ahí está bien o mal? Para eso nos sirve el osciloscopio. Aquí vemos que tenemos una frecuencia de 25.94 MHz, casi que los 26 MHz, pudiera ser 26 MHz justo, porque hay una interferencia, pudiera ser que estoy haciendo un mal contacto con los cables o el tierra está haciendo un mal contacto. Entonces aquí pudiéramos asumir que tengo 26 MHz en esa frecuencia del CPU a la memoria y que está trabajando bien. Tengo como máximo 3.3 volts y acá como mínimo 100 milivolts. Pico a pico de 3.4 volts, ese sería el voltaje pico a pico y esa sería la frecuencia. Vemos que la frecuencia está perfectamente, que tenemos una frecuencia de 26 MHz, aunque vemos hay una interferencia, ya les expliqué que pudiera ser por el cable o el tierra que está tocando mal por ahí. Entonces hasta ahí reloj está bien. Ahora nos falta ver el reset que se le genera a la memoria UFS. Vamos a intervenir esa línea. Entonces vamos a hacer lo mismo, voy a conectar el cargador al detector de carga y lo conecto ahí, tiene consumo, inmediatamente acá ya vemos una respuesta. Pero para ver esa señal vamos a poner el osciloscopio en modo roll para tener una señal más clara de lo que estamos viendo. Por acá vamos a cuadrar la imagen para poderla ver. Y ahí ya la metimos en pantalla, vamos a bajarlo un poco más. Y aquí estamos viendo la señal en modo roll. Si vemos aquí el paquete de datos cómo se genera, y esto va a ser periódico, repetido. Vemos la misma señal, el mismo paquete de datos, la misma señal y se va a repetir constantemente. Esto quiere decir que se está generando un reset cada cierto tiempo. Se genera el reset, aquí lo vemos, vamos a esperar que llegue. Se genera el reset
no hay respuesta, vuelve y se genera, y vuelve y se genera, y vuelve y se genera. Ok, entonces vamos a ver si lo ponemos más rápido para poder ver. Ahí lo vemos más rápido. Por aquí va a aparecer la señal. Ahí aparece. Y va a aparecer la misma señal de manera repetida. Ok, ese sería el reset para la memoria, si no me equivoco es para la UFS. Y pues de la misma forma va a aparecer el reset para la otra línea de reset, que es para la RAM, si no me equivoco. Entonces vamos a buscar dónde está la línea de reset para la RAM y intervenirla. Ya que saco la señal, ya no va a haber más comportamiento ahí porque ya se fue el reset que está generando el CPU. Tengo intervenida ahora la línea de reset para la memoria RAM. Vemos que no hay comportamiento. Voy a colocar acá el detector de carga y en cuanto lo conecta al detector va a ver el consumo ahí. Va a aparecer, ahí apareció la señal. Hubo un estado alto y va a empezar a generarse el reset cada cierto tiempo. Ahí vemos el paquete de datos, el reset que se genera, por así llamarle. Y esto va a ser periódico, va a ser cada cierto tiempo la misma frecuencia que se va a estar generando hasta que haya una respuesta. Y ahí se va a generar. Entonces, con esto básicamente lo que estamos descartando, en este punto estamos descartando que el CPU sí está trabajando perfectamente y que en una probable falla, la falla pudiera ser la memoria, programación, o incluso esto no determina si el CPU está bueno. Por ejemplo, si el CPU tiene su alimentación y normal está trabajando, pero el CPU tiene varias líneas, digamos, que va para toda la placa y que puede haber en una etapa del CPU una falla que no afecta directamente a la comunicación con la memoria, pero sí para el encendido. En pocas palabras, esto no define si tu equipo va a prender o no. Tienes que practicar revaling y hacer otro tipo de mediciones, las alimentaciones y todo. En un próximo episodio vamos a estar viendo cómo buscar todos los voltajes para una memoria y para CPU también. Si te gustó este video, regálame un like, comparte, y si me quieres regalar también una sugerencia, en algo me he confundido, también coméntalo ahí. Recuerda que el osciloscopio lo sé usar un nivel inicial, por así llamarlo, y estoy cada día estudiando más porque mi meta es aprender a usarlo al 100% como esos cracks, como mi admiración para Fer Sampler, que es un duro en osciloscopio, y siempre estoy viéndolo ahí para aprender del uso cotidiano y sacarle provecho. Saludos muchachos, que tengan un excelente día. Ya sabes, si te gustó el video, regálame un like y compártelo, y nos vemos en el próximo episodio, alimentaciones para la memoria.